El sonido de la bofetada retumbó en todo el salón de recepción. Las conversaciones se detuvieron, la música se apagó, y 200 miradas se voltearon para presenciar la mano de mi padre marcada en mi rostro. Mi madre soltó un grito ahogado, más preocupada por el escándalo que estábamos causando que por el ardor de mi mejilla. «Eres una mocosa egoísta», escupió mi padre, con la cara roja de ira. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Me toqué la mejilla, probando la sangre donde mi labio se había partido. Mi maquillaje, aplicado con tanto cuidado, seguramente estaba arruinado, pero no podía importarme menos. Estaba demasiado ocupada intentando procesar lo absurdo de lo que acababa de pasar. Mi nombre es Victoria Cheney, a los 29 años, acababa de ser golpeada por mi propio padre en la boda de mi hermano James, solo porque me negué a entregarles mi penthouse a los recién casados. James y Anna necesitan un hogar apropiado para empezar su familia, me había insistido mi madre minutos antes, arrinconándome junto a la mesa de postres. Tu penthouse es perfecto y tú eres solo una persona. Sé razonable, Victoria. El penthouse que querían arrebatarme era mi orgullo y mi alegría. Lo había comprado con mi propio dinero, fruto de años trabajando semanas de 60 horas como desarrolladora de software, mientras James saltaba de fracaso en fracaso con sus negocios, viviendo de la generosidad de mis padres. Yo me había construido algo sola. No, respondí otra vez, con la voz firme a pesar del temblor de mis manos. El penthouse es mío. Yo lo compré. Yo lo pago. James y Anna pueden buscar su propio lugar. Fue entonces cuando intervino mi padre, con la cara enrojecida por tanto champán y por su sentido de superioridad. Esto no es una petición, Victoria. Tu hermano es ahora el hombre de la familia. Él lo necesita. El hombre de la familia, por supuesto. James siempre había sido el hijo dorado, incluso cuando fracasaba. Su último proyecto, una startup de criptomonedas, se había desplomado estrepitosamente el mes pasado, llevándose el dinero de sus inversionistas. Pero de alguna manera, la que estaba siendo irrazonable era yo, por no querer entregar mi hogar. La respuesta sigue siendo no, contesté, bajando la voz. Y si vuelves a sacar este tema, me voy. Y entonces me abofeteó. De pie, en medio del silencio repentino del salón, lo vi todo claro por primera vez. La preocupación fingida de mi madre, la furia arrogante de mi padre y James, el querido James, sonriendo desde la mesa principal. Incluso su flamante esposa, Anna, tenía una expresión de satisfacción presumida, como si mi humillación fuera exactamente lo que esperaba. Me enderecé, lo miré directo a los ojos y sonreí. Se van a arrepentir de esto, dije, con la voz clara en el silencio. Todos ustedes. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida, con mis tacones resonando contra el mármol, dejando el caos detrás de mí. Escuché a mi madre llamándome, seguramente más preocupada por lo que dirían los socios del club de campo que por mí. Pero no me detuve. Ya en mi auto, al fin dejé que las lágrimas cayeran. Pero no eran de tristeza. Estaba enojada. No, estaba furiosa. Años siendo la responsable, la confiable, la que nunca pedía nada. Y esta era mi recompensa, ser golpeada y humillada por no querer regalarle mi hogar a mi hermano parásito. Mi celular empezó a vibrar con mensajes. Mamá, regresa, estás haciendo el ridículo. James, no seas dramática, sis. Podemos hablarlo. Anna, tu hermano merece ese penthouse más que tú. Papá, mañana le entregarás las llaves a James. Esto no es una discusión. Apagué el teléfono y empecé a manejar. No rumbo a casa, no podía enfrentar el penthouse en ese momento. Fui al único lugar donde podía pensar con claridad, la pequeña cafetería donde había pasado incontables horas programando y planeando mi futuro. El barista, Mike, me vio la cara y sin preguntar me trajo mi orden de siempre. ¿Día malo?, preguntó Mike. Mi papá me abofeteó en la boda de mi hermano porque no quise entregarles mi penthouse, respondí, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi voz. Los ojos de Mike se abrieron de par en par. ¿Tu penthouse? ¿El mismo por el que trabajaste 3 años de horas extra? Asentí mientras daba un sorbo a mi café. Al parecer, mi hermano lo necesita más que yo. Es el hombre de la familia, después de todo. Eso es una locura, dijo Mike, deslizando un muffin de chocolate hacia mí. Invita a la casa. Se nota que lo necesitas. Mientras veía el atardecer por la ventana de la cafetería,
Un plan empezó a tomar forma en mi mente. Mi familia pensaba que podían intimidarme, que yo iba a ceder y renunciar a todo lo que había logrado. No tenía ni idea de lo que era capaz. Saqué mi laptop y comencé a escribir. Primero, correos a mi abogado y a mi asesor financiero. Luego, una serie de commits en mi repositorio privado de GitHub. Finalmente, una llamada a mi agente inmobiliaria. ¿Recuerdas esa propiedad frente al mar de la que hablamos? Pregunté cuando contestó. Estoy lista para hacer una oferta. Cuando terminé mi café, ya había puesto los cimientos de mi venganza. Mi familia quería quitarme mi casa. Que lo intenten. Pero estaban a punto de aprender que la hija tranquila y complaciente, a la que daban por sentada, había desaparecido en el momento en que la mano de mi padre tocó mi mejilla. Esto era una guerra, y yo pensaba ganarla. A la mañana siguiente, mis padres llegaron sin avisar al penthouse. Mi papá entró furioso, ignorando al portero que ya me había llamado para advertirme. Los recibí en la puerta, vestida impecable con mi mejor traje ejecutivo y la laptop en la mano. ¿A dónde vas?, exigió mi madre mientras cerraba con llave. Necesitamos hablar de lo que pasó. Al trabajo, respondí simplemente, caminando hacia el elevador. Algunos de nosotros sí tenemos empleo. No te atrevas a hablarme en ese tono, gruñó mi padre, agarrándome del brazo. Después de tu comportamiento de ayer. Le arranqué el brazo de encima, con la voz helada. Vuélveme a tocar y haré que seguridad te saque. Y sí, tengo video de la agresión de ayer. Las cámaras del club de campo lo grabaron todo. Eso los detuvo en seco. El rostro de mi madre palideció. No te atreverías. Inténtame, dije mientras el elevador se abría. Entré y, antes de que las puertas se cerraran frente a sus caras atónitas, añadí. Y cambien las cerraduras todas las veces que quieran. Ya moví todo lo valioso a una bodega segura. Esperé hasta estar en mi auto para soltar un suspiro tembloroso. La fase 1 de mi plan estaba en marcha. Durante la siguiente semana ignoré sus llamadas y mensajes, cada vez más hostiles. James mandó monitos voladores, amigos y familiares tratando de convencerme. Ana publicaba indirectas pasivo-agresivas en redes sociales sobre gente egoísta que no apoya a la familia. Yo guardé silencio y seguí trabajando. Lo que ellos no sabían era que yo llevaba años preparándome para algo así. No exactamente este escenario. Jamás pensé que mi padre llegara a golpearme, pero siempre supe que tarde o temprano intentarían quitarme lo que era mío. Por eso tenía recibos de todo, cada centavo ganado, cada cuenta pagada, cada mejora hecha al penthouse. Cámaras de seguridad en cada cuarto, respaldos de todos los códigos de acceso y, lo más importante, tenía palanca. Verás, en todos esos años de ser la hija responsable, también había sido el soporte técnico de la familia. Configuré sus computadoras, sus teléfonos, sus correos. Tenía acceso a todo, incluyendo los registros de negocios de James. Al 10º día de silencio, mi madre probó un nuevo enfoque. Se presentó en mi oficina con lágrimas en los ojos y se sentó sin invitación frente a mi escritorio. Tu padre está arrepentido, dijo. Solo estaba molesto. Ya sabes cómo se pone cuando se preocupa por James. ¿Preocupado por James? Seguí escribiendo sin mirarla. ¿O preocupado por lo que puedan hacer los inversionistas de James cuando descubran a dónde fue a parar su dinero? Su inhalación entrecortada me confirmó que había dado en el blanco. No sé de qué hablas, respondió con cuidado. ¿No? Levanté la vista por fin. Entonces no sabes de las cuentas offshore, las empresas fantasma, las consultorías que James pagó a la empresa de papá. El color se le esfumó de la cara. ¿Cómo supiste? Soy muy buena en lo que hago, mamá. ¿De verdad creíste que no notaría que James usó mis proyectos de código en su estafa de criptomonedas? No fue una estafa, protestó débilmente. Solo cometió errores. El fraude no es un error, es un crimen. Giré mi laptop hacia ella, mostrándole los documentos que había recopilado. Y papá lo ayudó. Ella se quedó mirando la pantalla con las manos temblando. ¿Qué quieres? Que me dejen en paz. Ni más exigencias, ni más mensajeros, ni más dramas en redes sociales. El penthouse es mío. Fin de la discusión. ¿Y si nos negamos? Le sonreí, la misma sonrisa que les di en la boda. Entonces estos documentos van directo a la SEC junto con el video de papá golpeándome.
Estoy segura de que los inversionistas estarán muy interesados en saber dónde quedó su dinero. Destruirías a tu propia familia, su voz se quebró. Ustedes hicieron eso cuando exigieron que entregara mi casa. Cuando papá me golpeó. Cuando James se burló de mí. Volví a girar la laptop hacia mí. Ya no soy su tapete. Se fue sin decir nada más. Pero yo sabía que esto no había terminado. Estarían enojados, desesperados incluso. Pero aún me quedaba una última carta. Esa noche recibí una llamada de mi agente inmobiliaria. La propiedad frente al mar, un complejo de departamentos de lujo que llevaba meses observando, era mía. El mismo complejo donde James y Anna soñaban con rentar su departamento ideal. Entré a mi repositorio privado de GitHub y subí los cambios finales de mi último proyecto, un sistema de administración de propiedades que había desarrollado en secreto. El mismo que James intentó robar para su fallida startup. Mi celular vibró con un mensaje de James. Mamá me contó lo que estás haciendo. No puedes probar nada. Sonreí y le mandé una sola captura de pantalla, los registros privados de su servidor. Su siguiente mensaje llegó de inmediato. ¿Qué quieres? Distancia, respondí. Total y absoluta. Sin contacto, sin exigencias, sin obligaciones familiares. El penthouse y mi vida no se tocan. ¿Y si me niego? Entonces, yo soy dueña del complejo de tus sueños. Tengo pruebas de tu fraude y suficiente documentación para hundirte a ti y a papá. Tú decides. El indicador de escritura apareció y desapareció varias veces antes de que finalmente respondiera. ¿Has cambiado? No, escribí de vuelta. Solo dejé de fingir ser quien ustedes querían que fuera. Puse el celular en silencio y salí al balcón del penthouse, observando cómo las luces de la ciudad empezaban a encenderse. El sol se ponía sobre la familia que alguna vez conocí, pero yo me sentía más ligera que en años. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino finalmente convertirte en quien realmente eres. 3 meses después del incidente en la boda, estaba en la sala de mi penthouse tomando café y revisando solicitudes de inquilinos para mi complejo frente al mar. La propiedad resultó ser una inversión excelente, sobre todo después de implementar mi sistema de administración. Mi celular vibró con una notificación. James y Anna habían sido desalojados de su lujoso departamento por no pagar la renta durante 2 meses. No me sorprendió, sin el apoyo financiero de mi papá, que se había secado desde mis revelaciones sobre su fraude, por fin estaban enfrentando la realidad. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. A través de la cámara de seguridad, vi a mi padre de pie, viéndose más viejo de lo que recordaba. Por un momento pensé en ignorarlo, pero la curiosidad ganó. ¿Qué quieres? Pregunté por el intercomunicador. 5 minutos, Victoria, por favor. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Estaba ahí, moviéndose incómodo, sin la confianza que siempre lo caracterizaba. James y Anna regresan a casa, dijo. Al final, no pudieron pagar el departamento. Lo sé. Soy dueña del edificio. Su cabeza se levantó de golpe, los ojos abiertos de par en par. ¿Tú? ¿Pero cómo? Porque soy buena en lo que hago, papá. Siempre lo fui. Solo que tú nunca lo notaste. Parecía desinflarse, recargándose contra el marco de la puerta. Tu madre te extraña. Todos te extrañamos. No, lo corregí. Extrañan tener a alguien a quien manipular, alguien que lo sacrifique todo por James. Esa persona ya no existe. Estaba equivocado, dijo en voz baja. En todo, en la bofetada, en las exigencias, en proteger a James. Lo perdí todo por eso. Y era cierto. Tras mis amenazas de exponerlos, lo habían obligado a renunciar a la junta directiva de su empresa. Su reputación en el mundo de los negocios estaba en ruinas, aunque nunca publiqué los documentos. La amenaza bastó. No lo has perdido todo, respondí. Todavía tienes a tu hijo dorado. ¿No era eso lo que importaba? Victoria, por favor. Somos familia. ¿Familia? Solté una risa seca. La familia no te exige que entregues tu casa. La familia no te golpea en público. La familia no se burla mientras lo hace. Se estremeció con cada palabra, pero yo aún no terminaba. ¿Sabes qué entendí después de la boda? Que nunca los necesité. Cada logro, cada éxito, fue a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Lo sé, susurró.
Ahora lo sé. Lo observé. Ese hombre que siempre había parecido tan grande en mi vida, tan poderoso, tan intimidante, ahora se veía pequeño. Tus 5 minutos se acabaron, dije, empezando a cerrar la puerta. Espera. Sacó un sobre de su saco. Tu madre quiere que tengas esto. Es una invitación a su cena de cumpleaños la próxima semana. Le encantaría que vinieras. Tomé el sobre pero no lo abrí. Lo pensaré. Después, me senté en mi balcón, dándole vueltas a la invitación en las manos. Una parte de mí quería tirarla, mantener la distancia que tanto me había costado conseguir. Pero otra parte, más fuerte, sabía que la verdadera victoria no era el distanciamiento perpetuo, sino tener el poder de elegir en mis propios términos. La semana siguiente asistí al cumpleaños de mi madre. Llegué tarde y me fui temprano, hablando poco y observando mucho. James y Anna estaban callados y serios, sus ropas de diseñador sustituidas por marcas de tiendas departamentales. Mi padre permaneció sobrio, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi madre se esforzaba demasiado, con una sonrisa frágil marcada por la ansiedad. Todos caminaban sobre cáscaras de huevo, temerosos del poder que ahora yo tenía. Pero yo no tenía interés en usarlo como un arma. En cambio, lo usaba como un escudo, protegiendo la vida que había construido para mí. Con el paso de los meses, surgió una nueva dinámica familiar. Aprendieron a respetar mis límites, a aceptar que ya no sería su red de seguridad. James y Anna consiguieron trabajos modestos y un departamento pequeño que podían pagar. Mi padre se mantenía presente pero distante, enviando de vez en cuando correos sobre oportunidades de negocio que pensaba podían interesarme. Mi madre tardó más en adaptarse, aún intentando ser mediadora, aún soñando con la hija que siempre quiso que fuera. Pero al final también aprendió a aceptar a la mujer que realmente era. Un año después de la boda, organicé una pequeña cena en mi penthouse. No para la familia, sino para las personas que de verdad me apoyaron. Mike, el barista que me dio espacio para planear mi venganza entre incontables tazas de café. Mi agente inmobiliaria, que me ayudó a asegurar mi nueva inversión. Mi abogado, que protegió mis intereses sin cuestionar. Mientras disfrutábamos la cena en el balcón, viendo el atardecer pintar la ciudad de dorado, Mike alzó su copa. Por Victoria, dijo, quien convirtió una bofetada en un imperio. Sonreí, pensando en cómo aquel momento de humillación pública me había llevado hasta aquí. No solo a un éxito financiero, sino a la verdadera independencia, la capacidad de establecer límites, de exigir respeto, de vivir la vida en mis propios términos. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. Es superarse. Hacerse más fuerte, más sabia. Y, a veces, es aprender que la familia que eliges puede ser más valiosa que la que te toca al nacer. Levanté mi copa para unirme al brindis, finalmente en paz con todo, la bofetada, las exigencias, las consecuencias. Ellos habían intentado quitarme mi hogar, pero lo que me dieron a cambio fue mi libertad. Y eso valía más que cualquier penthouse.